¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a su podcast Con Sentido. Hoy andamos con un invitado de lujo también en otro tema de estos. David, ¿cómo vas, amigo? ¿Qué tal? Más Fer, ¿qué dice? ¿Cómo vas, amigo? Después Todo de, bien. de varias quedadas, se logró. Uy, sí, al fin, si no es porque no nos vemos en el partido, loco, puta, no se arma la salida. Sí, qué salvaje. Pero bueno, vamos a hablar de temas que creo que le mueves bastante alrededor de la creatividad, todo lo que tiene que ver Ah, con acá. fotografía y video, para que nos vayas explicando un poco cómo nace primero esta pasión por la fotografía, por el video. No sé si tal vez en tu círculo familiar o amigos ya tenías ahí inspiración de fotografía o cuál fue ese primer acercamiento. El acercamiento es algo que a mí me agarró de sorpresa, la verdad. O sea, bueno, siento que de alguna u otra manera siempre estuve ligado al arte, pero no específicamente al visual, sino al sonoro. Entonces yo crecí mucho con bandas, crecí mucho con... Mi papá es líder de alabanza de una iglesia, bueno, lo es ahora y lo fue en un punto. Entonces yo me mantuve mucho alrededor de la música, del arte como música. Y nace en mí de la música mismo, por grabar, por producir canciones de amigos, hacer covers y tratar de sacar un poco de contenido en internet, se me nace esta como necesidad de filmarlo. Entonces, las producciones que yo las grababa en sonido, se me ocurrió, dije, bueno, hagamos un video con todo esto, ¿cachas? Entonces, por ahí empecé a buscar amigos que sepan hacer videos. Yo tenía una cámara de mi papá, una Nikon D5100 me parece, una D5300 con un lente que te viene ahí y ese era mi rifle. Con eso iba a todas partes, se nos ocurrían ideas y por ahí medio empezó esta como bichito de hacer videos, pero nunca fue en un inicio pensado como algo profesional o algo serio, sino como un hobby o una necesidad que tenía que ser como cubierta ese momento. Oye, ¿y a qué edad más o menos fue esto? Eso fue en el 2015 que empecé a hacer videos, de verdad, Ah, ok. 2014, 15. Ajá. O sea, fue ya cuando estabas grande, por así decir. Claro, ya tenía 25, 26 años, entonces imagínate, ya venía trabajando en estudios, haciendo una vida por la producción musical y se cruzaron los videos y me cambiaron por completo todo. Ah, ok, pero tú venías estudiando todo el tema de producción justamente por tu papá, ¿no? O, Yo, o, yo, o cómo. ven- yo vine estudiando producción musical porque era en realidad lo único que tenía a la mano en un tema, primero económico y segundo como de futuro, porque en todas las carreras de las universidades en las que yo quería ir, económicamente no, mis papás no tenían la posibilidad de poder hacerlo. Entonces yo en algún punto vi una carrera de la UDLA que se trataba de producción musical y un poco como por apuro, desesperación, frustración, fue que la seguí, pero nunca había tenido este deseo desde pelado de decir, chuta, ¿sabes qué? Yo quiero ser productor musical, ese es mi sueño. O sea, si yo en el colegio salí y me dijeron, ¿qué quieres estudiar? Yo era o abogado o administrador de empresas, así. Ah, mira, tú, nada que ver con eso. Nada que ver, sí. Oye, ¿y qué rescatas de la U? O sea, supongo que en algún momento en este viaje que tenías, lograste conocer y vincularte un poco más también al tema, ya no solo de audiovisual, sino también solo visual, o sea, enfocándote ya solo en una rama. Ujú. Eh, ¿Dónde pudiste encontrar como esos primeros refugios? Ya me contabas el tema de papá, pero supongo que por ahí tal vez algún amigo dijo, oye, colítame grabando esto. ¿Dónde te diste cuenta que click era con el video? Ah, verás, tengo súper claro una imagen. Yo tenía, bueno, tengo muchos amigos con los cuales empecé a hacer esto de la producción musical. Me había puesto una como estudio, como una productora que se llamaba Balcony Records. Entonces, nosotros grabábamos toda la parte auditiva y después pensábamos en algún guión, alguna cosa y grabábamos la parte de video, pero el momento en el cual yo hice un video una vez de un lojano, o sea, hay un DJ lojano que se llama Seth Collins. Entonces, yo lo conocí a Seth en algún punto en el 2015, sí, 2015 debió haber sido. O escuché sus canciones y por primera vez había como conectado el video con la música, pero para formar un arte visual completo. O sea, no me importaba si tenía en sí un buen sonido o si tenía una buena producción o si por ahí yo había hecho un cover. Lo que me importaba era poder
plasmar todas estas imágenes que se me venían a la mente cuando escuchaba esas canciones. Entonces, por ahí empezó esta pasión de querer contar de alguna forma historias o querer de alguna forma mostrar las imágenes que en mi cabeza venían. Entonces yo con mis amigos dije, oye, loco, pucha, dejemos de hacer estos covers, ahorita me a grabar esto en el teleférico. Entonces nos fuimos al teleférico y fue las primeras veces que yo agarré una cámara de una forma diferente, que no era la forma en la cual siempre venía haciendo, que era solo poner el trípode, cuadrar, poner grabar y ya solo producir el video. Esta vez era como buscaba algo más allá que trascendiera un poco más de lo que sentía. Entonces ahí comencé a armar un poco unos frames y armé un pequeño video que después lo subí a Facebook y el DJ del cual te hablo me escribe y me dice, brother, qué bacán, que lo que hiciste. Y claro, para mí en esa época era como que denso, estaba comenzando a funcionar esto que nace dentro de mi corazón, ¿cachas? Y esta como necesidad de poder plasmar estas imágenes que me venían a la cabeza. Y qué bacán. Y a la final, con el tema de la producción musical, entiendo como que diste la vuelta completamente al tema más de videos y producción ya visual. Sí, o sea, llegó un punto en el cual yo trabajé, la última vez que trabajé en una productora fue en el 2018 y era una productora grande de Quito. Hacíamos comerciales casi para todas las marcas, pero todo era sonido, o sea, los jingles, yo que sé, producíamos muchísima música también y el tema era que yo trabajaba ahí horario completo y llegó un punto en el cual yo hacía mis videos, yo buscaba la forma de seguir haciendo videos durante ese tiempo y mucha gente me comenzó a conocer en esa época porque comencé a viajar mucho con artistas, empecé a girar mucho, a hacer conciertos y a grabar en sí eventos y eso me comenzó a quitar muchísimo más tiempo y la ganancia, o sea, la retribución económica haciendo videos era muchísimo más grande que haciendo música. Entonces, por ese lado ya solo me comencé a dar cuenta que más me dedicaba a hacer videos y más dinero hacía con los videos que con la música y llegó un punto en el cual llegó un colapso mío. Yo me acuerdo clarazo que hasta en lágrimas tomé la decisión de dejar la música y dedicarme por completo a hacer videos sin tener nada seguro, o sea, sin tener un trabajo en una productora audiovisual o contratos ya fijos de aquí de algún tiempo, solo como se dice, me mamé, me harté de no seguir esto que quería hacer y solo me renuncié al trabajo y me dediqué por completo desde el 2018 hasta hoy a hacer videos. Y qué salvaje. Siempre, digo, las veces que puedo conversar con las otras personas que le han caído acá, llego al punto en el que a veces nos arriesgamos, ¿no? Y tomar esa decisión es la más jodida Uf, sí. en una vida un poco ya más adulta, digo, porque tal vez de chiquito, de pequeño, decisiones hay, pero no son tan complejas como el hecho de dejar algo seguro por arriesgarte Uy, a algo completamente propio. sí. ¿Cuáles serán los motivos, digo, adicional al gusto y a la retribución que Ujú. ya te generaba el tema de los videos? Pero, ¿cuál era esa espinita que te forzaba, además de tomar esta decisión y decir, ¿sabes qué? Me voy a arriesgar por algo propio y a ver qué sale. ¿Cómo lo veías en ese entonces? Creo que el clic más grande que tuve fue reconocer la frustración y la depresión en la cual estaba comenzando a entrar, porque no, sobre todo porque tenía una intuición que me guiaba por cierto camino, pero yo estaba tomando otro por completo, otro que no me hacía feliz y otro que hacía todo lo que en realidad yo no quería. Eh, entonces, el clic que hice fue cuando me acuerdo clarísimo que estaba con mi novia y ella me dijo como que, ¿qué pasa si solo en realidad renuncias a ese trabajo? ¿Me entiendes? Y claro, pues ahí comencé a poner todas las posibilidades y todo lo que podría pasar si es que solo dejo ese trabajo seguro, este trabajo donde ya vengo trabajando algún tiempo, donde de una u otra forma también hay una proyección. Pero puse todo en la mesa, los pros, los contras, y ¿qué te puedo decir? Había full más contras que pros en ese punto, porque chuta, era meterme en un camino que nunca había recorrido, el hecho de renunciar y dedicarme por completo al audiovisual. Entonces llegó un punto en el cual solo fue un salto de fe. ¿Me entiendes? Dije, yo voy a hacer esto que por ahora siento que me hace feliz y por suerte tengo el privilegio de no necesitar la plata para sobrevivir. ¿Me entiendes? Entonces dije, bueno, yo todavía estoy viviendo donde mis papás, así que voy a renunciar a ese trabajo. Entonces solo renuncié al trabajo y de ahí todo fue para bien. En realidad ha habido momentos súper difíciles porque, bueno, el mercado audiovisual es un poco raro dependiendo de los meses, dependiendo también tu estado de ánimo y cómo te vayas sintiendo en el año.
te das cuenta si es que en realidad va funcionando o no. Porque como somos artistas y nos manejamos mucho por la predisposición y la voluntad, sobre todo para cumplir ciertos proyectos, si eso no está bien fundamentado, comienzas como a irte para abajo y claro, ahí hay un montón de ejemplos de gente que en realidad se dedica a esas carreras y es complicadísimo. Entonces, ha sido un trabajo y un camino súper largo y corto a la vez. O sea, tengo una carrera en el audiovisual de 4, máximo 5 años y siento que son 10, pero veo gente que ya va 10 años, 15 años y digo, bueno, todavía me falta mucho por recorrer, ¿me cachas? Oye, y digo, pasaste esa etapa que creo que muchos pasamos cuando nos damos cuenta que en donde estamos, en algo seguro, en algo fijo, Ujú. no es compatible con lo que tenemos en mente, o lo que soñamos, o lo que nos gusta, y tomar esa decisión es complicada. Pasar la hoja, en lo personal, a mí a veces me ha costado como superar ese momento. No, completamente. ¿Tú cómo lo fuiste superando? Supongo que tal vez el tema también emocional, hablando de familia, enamorada, de amigos, es un soporte fundamental. Yo por ahí hablaba de que hay como tres soportes en mi vida, como la familia, mi enamorada y mis amigos. Y mis Ujú. amigos ya es un círculo bastante reducido, porque al final creo que esto pasa, que cuando creces te das cuenta de que no vas a tener todos Sí, los por amigos que en completo. Facebook tenías. Em, ¿Cuál crees que es tu soporte y que te ha ayudado para que esta decisión que la tomaste sea tan fuerte que te ayude profesionalmente a crecer como has venido creciendo? Creo que el soporte he sido yo mismo a la final, porque creo que me he mentalizado mucho a reconocer y buscar un camino en mi conciencia que sea claro, ¿me entiendes? O sea, me gusta mucho preguntarme a mí mismo qué quiero y muchas veces me bloqueo, o sea, muchas veces llega al punto en el cual llego a esta pregunta de qué quiero hacer con mi vida o qué me hace feliz, o en ese punto cuando renunciara, como que qué puedo hacer en este punto. Y, y este soporte que me mantiene como trabajando y caminando siempre es el hecho de reconocer qué es lo que en realidad sí hace bien, por encima de lo que en realidad me está pasando, que también parece que es bueno, si es que tengo un trabajo fijo, que tengo un trabajo seguro, y eso parece en realidad el camino correcto, pero por dentro yo solo siento que no va por ahí. Ese es mi apoyo, ese es de lo único que yo me puedo agarrar, que puedo decir, mira, yo voy a tomar esta decisión porque me hace feliz. No sé si es que a la final me va a hacer bien o me va a ir bien o qué va a pasar, pero siempre que seguía esta intuición o esta pequeña vocecita que está en mi cabeza y que dice, chuta, vamos por este lado, hagamos esto, siempre me ha ido bien. Es más, siempre que he hecho lo contrario, lo que escucho, lo que siento, me ha ido súper mal. He tenido unos temas de ahí de aprendizaje súper fuertes en donde me he dado cuenta que el trabajo personal es súper importante para que todo en la vida comience a ir bien. Genial. Sí, yo creo que va por ahí, porque en realidad a veces el no hacernos caso es Ujú. complicado, y el hacernos caso propiamente ya es difícil, porque a veces hasta desconfiamos Uf, de nosotros. Pero llegar a ese punto de saber qué queremos, saber a dónde queremos llegar, es fenomenal para entendernos y, como tú lo dices, lograr ciertos pasos. Volviendo como a este recorrido, me decías que después de grabarle a Seth Collins, ¿qué se te vino? O sea, ¿cómo fue forjándose ese camino para ya hacer giras por ahí? Cuando nos conocimos recién, yo te stalkeaba y veía que tenías giras con algunos artistas de renombre y decía que, bueno, o sea, le metes duro y el trabajo no es un trabajo similar al que te encuentras en redes, sino es un trabajo que marca la diferencia. Creo que uy, sí. por eso también logras esas conexiones. ¿Cómo fue ese recorrido y de dónde buscabas la creatividad para dar ese toque diferenciador y que digan, no, David es el que hay que llevarse? Ah, bueno, sabes que eso que me ha pasado mucho, como tengo una firma muy clara en la forma en cómo edito los videos, que en realidad no sé cómo se fue desarrollando, solo fue naciendo dentro de mí. Creo que esta curiosidad por querer descubrir cada efecto que te puede dar el Premiere en este punto, para mí era puro juego, pura curiosidad. Yo arrastraba los clips, arrastraba los efectos y solo iba probando, movía las perillas, movía todo. Había tenido ya antes un contexto académico. Ya había estudiado un poco Premiere. Cuando estudié producción musical me habían dado un par de semestres de Premiere, entonces aprendí lo básico por ahí y no era tan complicado para mí adentrarme en la creatividad dentro del programa.
pero bueno, la edición en realidad solo fue madurando y se fue desarrollando con los años. En un principio, después de que grabé con esos artistas, muchos más locales me comenzaron a descubrir. Entonces vieron esos videos y como Seth Collins se conectaba con muchos DJs ecuatorianos, yo comencé a tener contacto con algunos de ellos, entre esos un DJ de Piñas que se llama Denis Armijos, que bueno, ha vivido en Loja y chuta, ha sido uno de mis mejores amigos durante mucho tiempo y con él me he viajado muchas partes, no del Ecuador, pero he viajado mucho con él. Mucho a Guayaquil, mucho a Loja, a Cuenca. Hemos tenido conciertos. A raíz de eso, siquiera estuvimos viajando unos 2 años y fue, bueno, uno de los mejores momentos de la electrónica, creo que en el mundo, como en esa época el urbano y el reggaetón no estaba tan pegado como estaba ahora y la electrónica dominaba por completo en esa época. Entonces el trabajo había por todas partes, había shows cada semana, o si no era cada semana, al menos habían bastantes shows al año. Y ahí comencé a conocer a mucha gente del medio, a ingenieros de sonido, productores, artistas, otros productores que hacen conciertos y que traen artistas. Entonces he trabajado mucho de la mano de organizadores de eventos porque si bien no siempre se pueden conseguir los contactos directamente con el artista que tú quieres, siempre se pueden conseguir otro tipo de alcances o approaches a través de los promotores. Entonces, ellos te hacen el contacto, a veces haces videos para la promotora y la promotora le muestra al artista, el artista se enamora de tu trabajo, te contacta y te dice, oye, voy a viajar a través de Ecuador, vamos tal ciudad, yo qué sé, pueden darse un montón de cosas, pero el camino se va forjando como por una red de un networking así. Este man me conoció y este man, chuta, me han llegado personas, he llegado a conocer personas así a través de gente que ni me hubiera imaginado. Entonces, el camino hasta ahora solo se va dando, ¿cachas? Y a veces me contacto con gente que nunca en mi vida había pensado que iba a hacer algo, como lo que pasó mismo con el Lethal. En mi vida había pensado meterme en el Amazonas a grabar, ¿me entiendes? Siempre lo mío fue hacer videos de conciertos, música, por ahí de viajes, pero nunca meterme o hacer este tipo de contenidos y todo se va dando así como por network. El salir de la zona de confort es algo que se habla bastante, pero que muchas de las veces no entendemos cuándo estamos fuera y cómo adaptarnos. Y Mm. supongo que tú estabas primero en un medio que era la producción musical, saliste de tu zona de confort para ir a hacer videos ya artistas y luego saliste de tu zona de confort para hacer lo último que venías haciendo con Lethal, que es ir de, por ejemplo, al Amazonas y meterte en una aventura que entiendo quizá antes no la habías vivido de este modo, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo es, o sea, cómo lo ves tú, mejor dicho, desde tu punto de vista, el, el estar en una zona de confort y el estar fuera de, o sea, qué es lo que se debe tomar en cuenta, hablando en modo creativo y en modo profesional, para adaptarse a esta zona que no es nuestra y sacarle provecho y rédito a todo esto? A ver, verás, creo que por ahí hay un montón de puntos que me gustaría topar. Primero, porque yo siento que la zona de confort nunca deja de ser nuestra. Siempre es parte esencial y hasta un porcentaje súper alto de lo que en realidad tú eres. Porque bien la zona de confort puede llegar a ser negativa siempre y cuando sea un exceso, siempre y cuando solo estés muy inclinado a esa zona de confort. Porque mira, yo siento que mi vida se transforma en una vida mucho más feliz cuando tengo una mezcla de todo, como tengo una mezcla de aventuras que son súper difíciles de hacer en sí, o sea, viajar al Amazonas, grabar allá en comunidades que están tan adentro, a nadie le gusta hacer este tipo de cosas, o sea, pasar incómodo, pasar mojado, pasar, yo que sé, hambre, pero en ese momento, claro, uno puede ver las cosas negativas de la situación. Entonces, para mí esta oportunidad de viajar al Amazonas era sacarme por completo de mi zona de confort, pero era meterme en una zona en la cual tampoco me estaba gustando, porque ya se fue dando la travesía, se fue dando el día a día y en mi cabeza era solo, brother, yo solo quiero volverme, o sea, yo ya no quiero estar más aquí, pero no de una forma tan negativa como tal vez le estoy explicando, sino era un montón de pensamientos que solo llegan a mi cabeza entre chuta, mejor estaba en mi casa, vine acá, yo qué sé, me caí, mi cámara se cayó, por ahí nos perdimos en la selva. Entonces, todo ese tipo de cosas son cosas que me hacen pensar, chuta, quisiera por completo volver a mi zona de confort, ¿me entiendes? Pero una vez que se acaban esas experiencias que te hacen vivir cosas tan nuevas y que en ese momento no fueron tan agradables, para mi vida se ha vuelto este viaje, estos viajes que hice con Lethal, uno de los mejores que he tenido como experiencia personal.
y no solo como experiencia profesional en sí o creativa, sino como experiencia humana, el hecho de poder convivir de otra manera, el hecho de poder aplicar tu arte y tu talento en este tipo de circunstancias y ambientes, te hace crecer como obligado. O sea, te toca buscar la manera de encontrarle soluciones a cosas que nunca habías practicado en tu vida. Y una vez que se acaban estos como cosas densas que te pasan, llegas a un punto en el cual ves para atrás y dices, madre, o sea, yo volvería a hacer ese viaje o los viajes que me han hecho aprender ese tipo de cosas una y otra vez, con tal de que haya esta como dinámica de tener un tiempo en tu zona de confort y un tiempo fuera de tu zona de confort y poder estar entre esas dos, porque tratar de buscar un equilibrio o una paz constante en una de las dos es quedarte solo para un lado y es encontrar siempre, para mí al menos como experiencia personal, siempre he encontrado cosas negativas cuando me quedo súper inclinado en uno de los dos lados, o solo mucho aventura, trabajo, filmación, o solo mucho en mi casa, jugar, vaguear, yo que sé, cualquier otro tipo de cosa que va en contra. Y eso a Entonces, veces, sigue, sigue. bueno, como conclusión así, yo creo que a la final la zona de confort es buena, pero siempre y cuando sepas reconocer el punto en el cual no te das cuenta que estás en tu zona de confort es cuando comienza a tornarse malo, ya no te das, sientes frustración, ansiedad, quieres que tu vida cambie y cosas así. Y eso también es algo bueno, porque de una u otra manera tú mismo te estás buscando otro tipo de oportunidades y otro tipo de cosas que te pasen en la vida y de la nada solo comienzan a llevar, porque tú atraes y atraes todo lo que quieres que te pase. Sí, a veces reconocer, eso te decía, a veces reconocer el que estamos en esa zona, como tú dices, como ya mucho tiempo o muy inclinado a Ujú. un lado, es lo difícil también y a veces, no sé si te ha pasado, pero en lo personal a veces como que te tratas de engañar en decir, no, no, que va a estar inclinada a este lugar, cuando en realidad ya lo ves un poco más desde afuera y dices que hay que cambiar ciertos hábitos, cambiar ciertas rutinas para volver a entender todo el proceso de crear, de desarrollar independientemente a lo que te dediques, pero es eso, ¿no? Es coger de cada lado, ver lo bueno, lo malo y comenzar a probar, a probar, a probar. Y entiendo que en el transcurso de tu carrera profesional, tanto con la producción musical como ya en lo audiovisual, el tema de probar, lanzar dados, lanzar fichas, es, como tú decías, mover las palanquitas, mover los filtros, Ujú. mover los clips para lanzar algo. ¿Cuándo ha sido la primera vez o alguna que tengas en mente en las que por hacer esto no llegaste y te topaste con algún fracaso quizá o con algún disgusto por parte de algún artista o de alguna productora y dijiste que hiciste una retrospectiva y volviste a intentar, pero ya con ese feedback, más o menos, ¿cómo lo ves tú o cuál fue este momento que te ha ayudado como a dar un salto profesional? Verás, yo creo que ventajosamente y enhorabuena, nunca he tenido un problema con un cliente creativo, o al menos ellos nunca lo han notado, por así decir. Nunca he tenido un problema directo en los cuales a ellos no les haya gustado o hayamos tenido un conflicto creativo durante la producción en el cual yo sea el culpable directamente. Lo que me ha pasado y que, bueno, llega a ser casi lo mismo es que una vez que ya filmo el proyecto, no sé, me estanco en ciertos puntos del proceso creativo en donde la edición se transforma para mí en una pesadilla, así, por completo. Es como mi némesis, es lo que más me gusta hacer, lo que más talento siento que también tengo para desarrollar, pero lo que más me cuesta hacer cuando llega la hora y sobre todo cuando es un proyecto importante, es cuando más frustraciones y más vacíos tengo en el tema creativo. Si por ahí, bueno, cabe mencionar esto, yo en algún punto de mi vida sí tuve varios contactos con algunas sustancias que me ayudaron a salir de este tipo de huecos mentales. Por ahí el LSD en microdosis a mí me ayudó muchísimo a ver la edición de una manera creativa diferente y no a la que normalmente me suelo imaginar, porque a mí lo que me destruye mucho en edición es la expectativa de cómo quiero que quede el producto. Entonces, cuando yo ya lo produzco y llego al punto de edición en el cual creativamente y en la edición no se están dando como yo esperaba que sea, o las ediciones, o yo que sé, una transición no está del todo perfecta, comienzo a tener estos como huecos creativos donde solo puedo tener todo el edit creado y una vez que está creado digo, chuta loco, esto no va para ninguna parte, porque no me atrae, porque siento que por dentro
la forma en cómo lo edité también se da para que el cliente lo vea y sienta lo mismo, ¿me entiendes? Si yo veo el clip y del minuto digo, bueno, a mí me atrae el 20% inicial porque eso es lo único a lo que en realidad siento que conecté en la edición. Luego veo el otro 80% del video y solo pierdo por completo el interés. Entonces, si eso me genera mi propio video, imagínate lo que va a generar en los demás. Entonces, ahí es donde comienzo a tratar de trabajar en ser un poco, aterrizar un poco más en la realidad. Pues, y no vivir tanto de las expectativas, sobre todo de referencias visuales que normalmente suelen ser un tropiezo en los filmmakers. Basarse mucho en una referencia visual de otro artista, yo que soy un canadiense, un estadounidense o por ahí un colombiano, y claro, al cliente tú le muestras todo lo que este man hace, ¿cachas? Como esta es mi referencia a lo que vamos a hacer. Pero llega el rato de los ratos y muchas de las referencias y las ediciones se dan de una forma única e irrepetible. No necesariamente todas son planificadas. Muchas ediciones de referencia son ediciones que alguien ha ido a un lugar, ha grabado, ha hecho una edición sin planificar nada y tienen un videísimo, ¿cachas? Tratar de replicar esto a través de una planificación puede transformarse en algo súper tortuoso y en algo que te haga perder muchísimo el tiempo durante todo este proceso creativo y de producción. Entonces, a mí lo que me ha ayudado mucho es tratar de buscar referencias súper, súper, súper reales y que se puedan lograr sin la necesidad de tener que buscar tantos recursos o de tener que sacarte tanto la madre, sino que sea no simple, pero que sea lo preciso y lo justo. Y hasta ahora me ha ido bien, no he tenido problema con, gracias a Dios, con ningún cliente en el cual me digan, chuta, brother, ¿qué es esto? Esto no es de lo que quedamos, esto no va para nada con la marca. Entonces, me ha ayudado full a ser full realista en este negocio. Y creo que en la vida, digo, porque si, si no eres realista Ujú. con lo que tienes, o sea, ponerte expectativas altas es simplemente ponerte esa presión que tú dices y generar Sí, problemas completo. a la interna tuya que va a acabar acabándote, valga la. Hay que ponerse como que los límites que nos conocemos y creo que aquí conectamos con lo que decías inicialmente, ¿no? El hecho de que tú sepas qué quieres, a dónde quieres llegar, cuál es tu capacidad, te permite entender a qué límite vas a llegar Ujú. y cuando sobrepases ese límite volver a hacer el mismo estudio y volver a reiniciar el ciclo, que me parece algo que mucho se habla y últimamente con la pandemia y con todo el tema de redes, mucho se habla, pero muy poco se aplica. O sea, es muy complejo el llegar a ese punto de decir, sí, yo manejo mi vida a la perfección porque a la final a internas es todo lo contrario. Topaste un punto interesante que yo lo venía escuchando. Yo consumo podcast bastante porque siento que han hecho un clic también Sí, conmigo y me han ayudado un montón. Y por ahí escuchaba, se me vino a la mente ahora que te escuché con el tema de la creatividad. Hay un mexicano que dice que cada persona tiene como su parte creativa y su parte editora, por así decirlo. Que la creativa es la más informal, la nada seria, la que sale de fiesta, la que de se ley. chuma con quien sea, y la otra es la parte seria, la que saca todo lo bueno de este borracho y lo transforma en un producto. Sí, Y, sí. y me hiciste acuerdo de esto porque digo, a la final, en la vida necesitamos ser creativos, independientemente de a lo que nos dediquemos. Ujú. Porque a veces lo relacionamos la creatividad solo con redes sociales o internet o con música o videos y así, pero en realidad, si somos abogados, el mismo hecho de redactar alguna sentencia es una forma creativa ya de, o algún escrito, yo que sé, tal vez hablo pestes, pero se entiende el punto. Entonces, a lo que quería llegar es cómo tú lo ves en ese aspecto. ¿Crees que tienes esas dos partes o crees que estás como que todo en uno, pero entiendes cuál es el límite de una parte y el otro? ¿Cómo manejas el tema de creatividad? Entendiendo lo que decías, ¿no? Que a veces el hecho de consumir estas sustancias que yo he escuchado bastante, no he probado yo, pero he escuchado bastante que al menos en el tema creativo te da como un viaje fuera de lo que te imaginabas y te ayuda a concentrarte más en dar un producto diferente. Entonces, ¿cómo lo ves Ujú. tú en ese aspecto? A ver, verás, yo creo que en el tema de, primero el de las sustancias, el de las sustancias es súper situacional. A mí me tocó en un punto en el cual yo nunca las consumí de una manera en la cual me saquen de un hueco, ¿me entiendes? Yo las consumí porque de alguna manera las había probado en esa época y hice microdosis de eso. Entonces las microdosis son un tema en el cual es químico completo en tu cerebro. Cuando tú consumes microdosis de ciertas sustancias, lo que pasa es que no llegas a tener ningún tipo de vuelo, por así decirlo. Lo que pasa es que tu mente solo se abre. Alguna vez lo comparé con, ¿viste la película Limitless? De este Sí, brother que se sí. toma esas pastillas y se le abre la mente.
Algo así sentí yo en esa época cuando viajaba mucho y tenía concierto en la noche y tenía que entregar ese video a las 8 de la mañana del día siguiente. Entonces, tipo, imagínate que el concierto empieza a las 9, termina a las 11, yo llegaba al hotel a las 12 y de 12 a 5 o 6 de la mañana estaba editando y cogía un avión para volverme a mi ciudad. Entonces, ese tipo de chuta de trabajo y esa calidad de vida es como súper complicada de mantener, sobre todo creativamente, porque te llegas a quemar. O sea, llega un punto en el cual tú comienzas a ver todas estas posibilidades de creación que puedes tener y sobre todo en conciertos la creatividad se desarrolla de una manera como full más grande, porque no solo existe lo que tú puedes aportar, sino hay todo un contexto y un ambiente externo que viene a ser el público, el escenario y el artista, que son los que te proveen todo a ti. Tú lo único que puedes hacer en esos puntos es tratar de ser lo más claro, maduro y no es creativo y oportuno para estar en el punto correcto, en el momento correcto, cuando pasa la acción indicada que te permite filmar eso. Entonces, a lo que voy con esto es que para mí esta parte de la creatividad y esta parte como profesional tienen que ir como full de la mano siempre y cuando tengas un sentido claro de por qué también lo estás haciendo. Cuando yo he tenido muy claro en mi cabeza qué es lo que voy a hacer, en el tema no de cómo va a ir la edición o cómo va a ir la filmación, sino de qué voy a hacer como experiencia de vida y qué voy a tratar de absorber de lo que voy a ir o al lugar a donde voy a ir. En mi mente comienzan a estructurarse un montón de pensamientos mucho más claros. Entonces comienzo a tener muchas menos equivocaciones que las tendría cuando vivo de expectativas o cuando vivo de cosas que en realidad no van a pasar. Como que, pucha, vino Yatra, bacán, loco, o sea, me voy a hacer famoso, el man va a repostear mi cosa, bacán, o el man le voy a conocer a tal man. Cuando comienzo a meterme en esa mentalidad, que no es el sentido en el cual tengo que estar claro en ese momento, comienzan a pasarme huevadas, o me caigo del escenario, o no grabo las escenas principales, o por ahí me cruzo mal. Y todo esto hablando como solo de los conciertos. Ahora si lo extrapolamos a un tema como, yo qué sé, de rodajes de comerciales, de rodajes de viajes, es la misma situación. Cuando solo te desconectas del sentido del por qué haces las cosas y del por qué en un inicio empecé a hacer videos, todo comienza a fallarlo. O sea, comienzan a haber pequeños errores por ahí que te comienzan a frustrar, te comienzan a bajonear. Y al menos a mí me ha pasado que me comienzan a hacer despertar, me hacen sentir algo tan fuerte que digo, a ver qué pasó aquí, cachas, ¿por qué me están pasando estas cosas y se supone que esto es lo que quiero hacer? Se supone que esto me estoy dedicando, de esto saco plata. ¿Por qué el mundo se comienza a confabular de esta forma? No huecos creativos, huecos en la producción. Entonces, una vez que comienzas a reconocer y comienzas a reestructurar todos esos pensamientos, todo comienza a dirigirse de otra manera, la creatividad se hace mucho más clara y se hace como mucho más firme. Sabes que necesariamente para este tipo de productos y proyectos no hace falta ese tipo de tomas. O dices, bueno, ya grabé esta parte cuando estoy cerca del artista, me voy a alejar del man, ¿cachai? Dejo como por un lado mi ego, dejo por un lado las expectativas, dejo por un lado lo que quiero de alguna manera hacer equivocadamente y todo comienza a fluir de una manera súper bacán. Y por suerte siempre me pasa este mismo proceso. Yo tengo un contrato y tengo expectativas casi hasta antes del día del rodaje, por así decirlo. Y comienzo a tener un montón de huecos mentales feos, feos. Como comienzo a sentir mal, digo, puta, no, yo no debería dedicarme a esto, qué vergüenza que la gente chuta te vea con... No sé, hay un montón de pensamientos negativos que van por mi mente. Pero no es hasta que comienzo a sentirme full mal, que comienzo a darme cuenta que tengo que comenzar a cambiar mi mentalidad y comenzar a buscar más bien qué es lo que en realidad sí quiero que me pase, pero que sea realista, ¿no? Es como que más allá de quiero que me reposten para que tengan muchos views, es quiero lograr un video que impacte a la gente, ¿cachas? Que digan, wow, yo hubiera querido estar en ese concierto. Y ahí las imágenes en mi mente comienzan a cambiar, dejan de verse solo en el artista y solo en lo que yo estoy haciendo con el man y comienzas a ver otro tipo de frames que después en la edición, cuando vuelves, yo sé decir, qué bestia, le agradezco full al David de hace 3 horas porque cambió su mentalidad y me ayudó mucho a tener tomas que sí puedo usar para un edit, que sí lo puedo entregar, ¿cachas? Y es chistosísimo ver la cronología de los clips. Cuando recién empiezas a los primeros clips son con full errores, full fallas, full fallas. Los últimos comienzan a ser súper pulidos, comienzan a ser más cortos, comienzan a ser un poco eh, más lógicos con respecto al contexto del producto, ¿cachas? Entonces, ahora reuniendo todo, yo siento que
para que todos estos como factores vayan de la mano y comiencen a caminar, el primero es la mente, loco. O sea, tu mente tiene que estar concentrada en exactamente el qué vas a hacer, el por qué, y desde un inicio siempre volver al principio, loco. El por qué empecé a hacer videos, cuál fue mi primera sensación que sentí cuando cogí una cámara y filmé este primer frame del Seth Collins o de su canción y todo eso que me traía, ¿cachas? Que fue como básicamente el impulso de toda mi carrera. Topaste temas que hicieron clic con algunas cosas que tengo en mi mente y lo primero que siempre lo repito porque no quiero, o sea, no porque quiera, sino porque siempre sale a tope es entender que es un proceso. Y hace una semana hablaba con Paco, que es uno de los españoles que vino con Ujú. Mirati. Él me contaba sus experiencias, hablábamos un poco de cómo era trabajar en un ambiente tan pesado. Él trabajaba en Londres y luego se salió completamente para dedicarse a viajar, a ayudar a fundaciones y al tema creativo Wow. igual. Y me decía, claro, que a la final él se ve igual reflejado en números, como que tengo un buen sueldo, tengo tantos contactos, etcétera. Y digo, a la final eso también, no sé si es parte de nuestra generación, porque crecimos con internet, porque las redes cada vez son más parte de nuestra vida que la vida misma, que todos nos fijamos en un número. Yo, por ejemplo, hablaba igual hace un par de episodios con unos amigos cuencanos que se meten al tema de emprendimiento. Digo, qué cabrón, o sea, yo cuando lancé esto, sabiendo de que no iba a pasar, pero queriéndolo aún así, quería que el otro día tengan miles de reproducciones, que por poco y lo vea hasta el presidente, pero claro, sabes que eso no va a pasar. Y cuando entiendes eso, pones los pies en la tierra y dices, wait, no me puse aquí y eso es algo que lucho constantemente. No me puse aquí para tener 1 millón de reproducciones, no me puse aquí para... Eso va a ser el resultado de... A la final, lo que estás acá es tal vez por generar este tipo de conversas o por conocer más a la otra persona, pero creo que es tan fuerte eso que decimos que a veces la forma es más importante que el fondo o viceversa, que el fondo es más importante que la forma. Y creo que siempre coincido que el fondo de todo lo que hagamos es más importante que la forma en lo que Sí. hagamos. Entonces, es salvaje entender eso, porque al final te ayuda a comprenderte a ti, comprender tu trabajo y luego dar, como tú dices, el mejor resultado para que el Exactamente, sí. cliente, el artista o quien sea se sienta conforme y diga, ok, nos vamos ahora a tal lado así, bueno. Eso me parece algo importante, el entender que son procesos, porque cuando no entendemos que es un proceso y queremos que el resultado sea inmediato, las cosas salen mal, lo que tú dices te bloqueas porque piensas solamente en, cabrón, Yatra me va a repostar y voy a tener 10,000 seguidores y te olvidas completamente del fondo que es eso que tú dices, mostrar a la gente que no fue al concierto que, me hubiera ido al Exacto. concierto. Te Y eso es decepcionas algo, bastante como te basas mucho en las expectativas. O sea, tienes ya de una entrada, subes la vara al tope, ¿cachas? Y dices, yo nunca había saltado hasta acá, pero pucha, mi vara está para saltar ahí arriba, ¿cachas? Y cuando te das cuenta que no llegas ni fregando ni a la mitad de eso, de una expectativa completamente falsa, que eso no quiere decir que no tengas talento, que seas malo, sino que no es el momento para poner una vara tan alta, ¿cachas? Porque primero nadie te la está pidiendo y segundo es como, ¿para qué, cachas? O sea, nunca el sentido es estos primeros pensamientos súper superficiales que te llegan a la mente de los números, de las visualizaciones, de los contactos, cuando a la final ves para atrás, nunca en un principio empezó por eso. sí, tal cual. O sea, y si hubiera empezado por eso, seguramente es porque tienes el entorno, pero Claro. tener ese Ujú. entorno es resultado también de todo lo que vienes haciendo antes. Entonces, Por tal completo. cual. Em, ¿Dónde basas o sea, me doy cuenta y tal vez por ahí rozo la equivocación, pero ¿dónde basas tu estado emocional para seguir inspirado, para seguir dándole duro al tema profesional? Tal vez crees en algo o en qué crees para que te motive al tope. Y topo esto porque a veces conversarlo internamente es un poco sencillo o a veces, por el contrario, es difícil, pero llevarlo al tema profesional muchas de las veces ni lo pasas por la mente, o sea, no influye lo uno con lo otro. ¿Tú crees que tal vez inspiración, no sé si crees en Dios o no, si tienes alguna religión, crees que eso es una base también fundamental para todo el desarrollo profesional que tienes? Tú te sabes que diste un punto que yo vengo trabajando los últimos 2 meses en mi vida, como yo crecí mucho con una fe durante toda mi vida por mis papás y una vez que
ya alcancé esta madurez emocional y esta independencia también emocional, sobre todo con mis papás, fue que comencé a darme cuenta que muchas cosas que yo creía en un inicio no estaban bien, no estaba bien, ¿me entiendes? O sea, yo me estaba cerrando a un montón de opciones porque estaba tergiversando mucho mi fe. Entonces hubo mucha confusión durante muchos años sobre en realidad yo qué creía y qué no. Y hablando completamente de esta parte espiritual, porque porque me funcionó mucho hacerme loco y negar mi espiritualidad porque no me hacía pensar en eso, ¿cachai? Y eso era lo que yo no quería hacer. Yo quería hacer, dejar de pensar por completo en mi espiritualidad. Estaba de alguna forma resentido y como alejado de esa parte. Y, y si te soy sincero, la espiritualidad que yo tuve durante todos los años antes de comenzar a hacer videos, toda esa espiritualidad que yo manejé, me llevó a tomar ese tipo de acciones que son súper fuertes, como la decisión de decir, a ver, pero a ver, yo tengo un trabajo yo en esa época trabajaba en una radio y era productor de la radio, o sea, tipo yo producía todo lo que suena en la radio, los jingles, las vainas así. Entonces llegó un punto en el cual ahora siento que he perdido mucho mi fuerza de voluntad y mi fuerza de iniciativa, que antes para mí era súper natural, porque mi fe estaba al menos súper bien fundamentada, al menos sabía por qué hacer las cosas, sabía cómo las sentía, tenía un criterio un poco más conectado conmigo mismo, pero no era muy consciente, por así decirlo. O sea, mi conciencia no cachaba tanto la conexión que creaba mi espiritualidad con mi ser. Y cuando la rompí, la separé por completo, comencé a perder un montón de cosas de lado y lado como las que siento que he perdido ahora en esta época, que son mucho mi iniciativa y mi fuerza de voluntad. Me he dejado ganar mucho por estar en la zona de confort, gracias a eso, ¿cachas? He sido una persona que se ha inclinado mucho a quedarme en esta parte de la zona de confort y no querer salir, o si salgo ya es porque o me toca, o porque toca pagar cuentas, o porque, ¿me entiendes? Y eso me ha llevado a una vida como de full confusión, de sufrimiento y de tristeza, porque al final, digo, o sea, ¿de qué me sirve solo haberle dedicado tantos años de mi vida a esta profesión para después sentirme mal y sentirme frustrado y sentirme bajoneado y decir que tal vez, quién sabe, ya no quiero hacer más videos, ¿me entiendes? Pero esa no es la pregunta es qué pasa atrás del hacer videos, ¿me entiendes? Porque no es que me siento triste de dejar de hacer videos o que tal vez ya no quiero dejar, o sea, no se trata del hacer videos en sí, se trata de cuál es el sentido que yo tengo de hacer las cosas y que se materialicen en hacer videos, ¿cachai? El problema no está en sí en hacer videos, sino en qué está pasando detrás mío con lo que yo pienso de mí mismo, con lo que yo pienso de mi espiritualidad. Y, y me han pasado muchas cosas en estos meses que me han obligado por completo a regresar a ver esa espiritualidad que en algún punto me conectó con todo lo que hoy tengo y que siento que hoy estoy perdiendo porque lo negué por completo. No sé si estoy siendo un poco claro en eso, pero es un pensamiento como un poco más profundo que ahorita mismo lo estoy desarrollando también, ¿cachas? Como con la pregunta que dices, solo me puse a pensar en un montón de cosas que siento que tengo que regresar a ver para poder seguir mi camino, ¿cachas? Entonces, sí, se podría decir que mi motivación está muy conectada con mi espiritualidad. Si yo estoy si mi espiritualidad está súper negada y súper bloqueada, yo comienzo a irme en picada para abajo porque no le encuentro el sentido ni la motivación a nada, la verdad. Entonces, estas últimas semanas que he tratado de abrir mis fronteras en el tema de a qué me dedico específicamente en hacer videos, ya no solo hacer videos de artistas, sino tratar de buscar hacer videos un poco más, yo qué sé, ayuda social por ahí mostrar un poco realidades sociales diferentes o meterme en el ámbito de la arquitectura a través de los videos. Entonces, todo ese tipo de pasos nuevos requieren de una fuerza de voluntad y de una constancia que yo en este punto siento que todavía no la tengo porque he perdido la costumbre y he perdido toda la motivación de poder hacerla. Entonces, estas últimas semanas he regresado mucho a mi espiritualidad y me he quebrado de unas maneras súper fuertes y siento que me he conectado muchísimo más con lo que pienso, con lo que siento y sobre todo con lo que quiero hacer. Y es chistosísimo y es súper bacán ver cómo sientes que el corazón que está como apagado comienza a volver a encenderse y esta pasión que te llevaba a querer producir y hacer cosas, se activa la chispa de nuevo, loco. Entonces estos días he estado con un rush de energía
no tienes idea cómo mi cerebro está vomitando por todas partes ideas, loco. O sea, no puedo pasar un día en el cual regreso a ver a un lado y no me imagino una película completa realizable, ¿cachas? Antes me imaginaba cosas como, chuta, no, carísimo producir esa escena, pero ahora son cosas tan prácticas, tan simples y tan impactantes que solo paso escribiendo todo en mi libreta, ¿no? O sea, llega un punto en el cual solo tantas ideas me llegan que digo, bueno, si tal vez no la voy a hacer esto ahorita, en algún punto lo voy a poder hacer. Tal vez algún cliente venga con algo que quiera hacer algo similar y solo mi idea cuadra con esto y ando, o sea, mi creatividad, estoy capturando las mariposas que puedo, ¿cachas? De tratar de abarcar todo lo que puedo de todo lo que mi mente ahorita en este punto me está dando. Qué bacán. Eso es increíble porque comparto bastante. Yo en su momento igual me alejé un poco de lo que mi familia promulga o cree, Mm, porque a la final también descubría algo. O sea, yo me vine a vivir a Loja un periodo del colegio, en el que también fue jodidísimo el mismo hecho de ya estar prácticamente solo, porque ya trabajaba, que ya no tenía familia, entonces fue como que encontrarme a mi yo diferente del de Quito y diferente ciudad y diferente entorno y comenzar a indagar nuevas cosas. Y una de esas cosas justamente era eso, ¿no? El hecho de alejarte y buscar tu propia inspiración, tu propia espiritualidad. Y ahí vas encontrando cosas que ahí coincido bastante. A veces hay vacíos que parecen que no los vas a saciar nunca y no vas a salir nunca de ahí y al otro día te encuentras la solución mm. para ese vacío. Y es chévere porque al final encontrarse con uno mismo creo que es como lo fundamental para en base a eso comenzar a darle como que un camino a todo. Para ir Sí, acabando, la verdad que me agradó bastante, fuera de largo, pero también, bro. para ir cumpliendo los timings que habíamos dicho, me quedan dos temas nada más que hablar. Uno era con el tema Claro. del tiempo. ¿Cómo crees tú que lo manejas al tiempo, tanto al tiempo que decimos de, ok, tengo que cumplir cierto deadline para entregar cierto proyecto, como al tiempo que decimos, ok, creo que no es problema si empiezo a trabajar en lo que me gusta a los 7 años, porque tal vez de los 27 a los 50 mi vida va a ser mejor. O sea, Mm, ¿cómo ves tú esas mm. dos visiones del tiempo y cómo las has aplicado a lo largo de estos años? Tú hablas del tiempo en un tema profesional, o sea, cómo veo el Eh, tiempo. en general, o sea, como que, ¿cómo ves el tiempo te decía, de entregas de proyectos, ¿no? O sea, ¿cómo manejas ese tiempo y te organizas? Y Ok, por el otro lado, ok. ¿cómo ves el tiempo de, ok, tengo 30 años y recién voy a empezar a hacer lo que me gusta? ¿Está Mm, bien? ¿Está mal? Por ahí. ya, verás, igual son puntos que yo los tengo full claros y los he conversado con full amigos también. En el tema de los deadlines, o sea, no me agrada tanto decirlo porque no suena tan bien, pero mira, yo me baso full en la intuición, loco. O sea, si tipo, yo grabé este proyecto el domingo y tengo un deadline hasta el próximo lunes, yo sé que tengo 8 días exactos para acabar una edición, que tal vez la puedo acabar en 3 horas, ¿me entiendes? Entonces, hay veces, depende de mi estado de ánimo, depende totalmente de mi estado de ánimo. A veces llego del rodaje y si ando con este rush de todo el rodaje y digo, bacán, hijo de madres, todas las tomas que siento que hicimos, siento que del 100% del contenido puedo sacar un buen 90%, lo más probable es que yo ese mismo momento me ponga a editar, pero no editar con todo el proyecto, sino siempre lo hago como por partes porque me desgasta muchísimo editarlo. O sea, para mí el editar es un desgaste mental que me cuesta hasta recuperarme a veces, ¿no? Porque siento como si tuviera un hijo, ¿cachai? Es como si comenzara a parirlo, así. Entonces, cuando ya veo cómo va el proyecto, cómo se va dando, si la producción se dio bien, comienzo a editar, pero la edición es como, bueno, de los 100 clips que tienes, comienza a sacar los 100. Entonces, lo comienzo a hacer por partes. Digo, primero me voy a preocupar en lo más importante para después no sentirme tan mal, voy a sacar todas las tomas salvables de lo que grabé. Entonces, del 100% cojo y saco todas las tomas que funcionan, pero no edito todavía. Cierro el proyecto, hago cualquier otra cosa, puede pasar 2 días, 3 días, y digo, a ver, bueno, vamos a darle otro chance a esta parte. Entro al proyecto, comienzo a buscar música, tripeo la música un día completo o a veces hasta 2 días, dependiendo de la cantidad que trabajo. Obviamente, si tengo un trabajo que tengo que entregar al día siguiente o a los 2 días después, como sea, lo hago, ¿cachas? Me puedo amanecer y todo, pero lo hago. Pero en mi día a día, como en promedio, suele ser así. Llega un punto en el cual el día de mañana tengo que entregar y el día anterior me pongo a hacer como domingo en la noche los deberes. Sí, a puta, dale, editar y de alguna u otra manera me funciona, ¿cachas? Esa como
presión de tener que entregar el trabajo rápido no me causa que lo entregue mal, sino más bien me causa que estos estancamientos mentales que tengo de creatividad o de edición solo se comiencen a desarrollar. Y ahí comienzo a reconocer mucho que la creatividad y el 100% de tu trabajo no se dan en un solo clic, ¿cachas? Sino a veces para mí la creatividad se da de ideas que en un principio no son viables. Cuando yo empiezo un edit siempre pienso, a ver, ¿cómo puedo hacer que primero el edit tenga unas transiciones que a mí me vuelvan loco? Entonces comienzo a buscar tomas que se puedan dar una con otra, que tengan transiciones de alguna forma. Y a veces digo, puta, pero es que por aquí no va, cacho. O sea, no puedo hacer que el man con la cara se transicione a la vereda, ¿me entiendes? O sea, no tiene ningún tipo de sentido lógico y cosas así. Entonces comienzo a desarrollar pensamientos en base a lo que veo, cacho. Entonces, los editados a veces pueden hacerse en media hora o a veces pueden tardar días porque solo no se van desenvolviendo o yo no dejo que se desenvuelvan. Mis expectativas también son, no, es que quiero que la transición sea como mucho más smooth, ¿cachas? Llega un punto en el cual después de hacer todo eso smooth, me doy cuenta que no se ve smooth y lo único que hago es borrar esos dos clips y olvidarme por completo de eso, ¿cachas? Y decir, bueno, ya, no se dio, ¿cachas? Cojo otros clips más bonitos y comienzo a meterle y ahí va comienzas como a meterte en una viada, ¿no? Comienzas a coger un pace que solo se va de largo, ¿no? Entonces, me gusta full reconocer cuando entro en una viada. Entonces, en el tema de los deadlines como tiempo, pueden variar en mi forma de pensar, dependiendo cómo te sientes, cómo fue el proyecto y para cuándo es. Ahora, hablando del timing, de la edad, loco, eso para mí ha sido un tema de aceptación y de búsqueda súper reciente, porque yo ya voy a cumplir 30 este año. Y en un inicio para mí los 30 estaban súper lejanos, yo siempre me sentí en los 20, mis panas siempre han sido menores a mí. Si he tenido amigos mayores a mí, son un par que los he conocido recién, pero siempre me he acostumbrado a estar con gente pelada, ¿cachai? Entonces ahora me pasa mucho que siempre pienso en realidad me quiero ver cargando un estabilizador, montando una cámara y haciendo exactamente lo que hago ahorita de aquí en 20 años. Y la respuesta es no, cacho. O sea, yo no quisiera verme así, cacho. O sea, yo a veces veo, cuando estoy grabando un evento, veo a gente full mayor que está haciendo exactamente lo mismo que yo y yo siento un choque ahí instantáneo, cacho, en el cual no me siento, o sea, no puedo verme en ese punto, cachas, de mi vida así. Entonces comienzo a tener un montón de pensamientos negativos que van en contra de lo que quiero, cachas. Entonces, para mí comenzar a generar estas nuevas ideas de qué podría dedicarme a hacer o empezar nuevos caminos de esta edad, ha sido un ejercicio de primero decir, a ver, no hay nada de malo en que comience algo a la edad que sea. Y eso a mí me ayuda mucho a aliviar este pensamiento negativo de que tal vez chuta no empezar a estudiar algo ahorita o dedicarme a algo completamente diferente ahorita es un error. Me ha ayudado más bien a pensar que puede ser una ventaja súper grande porque, loco, a mí en 5 años me han pasado cosas que en mi vida me iba a imaginar, ¿cachas? Si empiezo a hacer ahora, de aquí en 5 años, lo más probable es que esté en otra parte, ¿cachas? Entonces, siento que para mí este tema de la edad es un tema que me llena full, loco. O sea, ahora te puedo decir que quiero cumplir ya 30, cachos. O sea, me siento en una edad en la cual ya no me importa mucho el empezar de cero, sino lo único que me importa es que si voy a hacer algo, lo haga con todo el sentido posible, cachos. O sea, que en realidad lo haga porque me haga feliz. Y si yo voy a tomar la decisión de irme, de dejar de hacer videos por hacer otra cosa, que sea de la misma manera como me llegó hace otros 5 años, cuando dejé de hacer música y empecé a hacer videos. Y ha sido un camino puta increíble, cachas. He conocido amigos, lugares que de ninguna otra forma podía haber conocido. Entonces, yo solo pienso mucho en que, o sea, confío mucho en que mi presente siempre va a velar por mi futuro. Y si mantengo esa mentalidad, siempre voy a tener algo que quiero y algo que me haga feliz de aquí en adelante. Entonces, he pensado en ser piloto, he pensado en ser abogado y he pensado en ser psicólogo, bro. O sea, son una de las tres carreras en las cuales ando pensando de que si me animo a coger algo diferente a lo que estoy haciendo, chuta, solo me lanzaría con toda y buscar la forma de también aplicar esta parte audiovisual en esta siguiente carrera que haga, ¿cachai? Entonces, trato de no buscar un objetivo que sea, bueno, si solo es esto, ya no es lo de acá, ¿cachai? O sea, no es que ya, yo trato de buscar algo
que si voy a hacer en mi vida pueda unir todo lo que me hace feliz, la música, las cámaras, los videos, la edición, los aviones, los deportes. Si es que algo me voy a dedicar, yo solo espero que el David del presente siempre esté enfocado en que tenga que ser algo que pueda sonar imposible en un inicio, pero que solo la vida te lo dé, ¿cachas? Porque lo quiero y porque de alguna u otra manera lo busqué, ¿cachas? Entonces, el tema del tiempo ahorita para mí se ha formado en algo full presente, loco. Ya no tanto en futuros, ya no tanto en pasados, enfocarme en lo que puedo hacer ahorita y cómo me siento ahorita, eso va a dictar por completo en qué me va a pasar mañana. Eso es interesante porque a través de estos últimos años, al menos por la pandemia de por medio, Ujú. se habla mucho de esto, ¿no? Que todo a tu tiempo, que tómate tus tiempos para conocerte y demás. Y a veces suena muy como esperanzador el hecho Sí, de que sí, tómate tu tiempo y te maltripea porque dices, no, como mi tiempo, ya tengo tantos años y no hago esto. Y a la final es como que tratar de sacar puntos medios. Yo soy siempre fan de los puntos medios, aunque a veces sea mal visto, pero creo que es lo mejor para empezar contigo mismo. Hacer, ¿no? O sea, saca un punto medio de lo que no te gusta, analízalo y con lo que te guste, tal vez por ahí encuentras un mejor para poder seguir. Pero refiriéndonos a esto, yo también me maltripeaba porque yo veía a mis compañeros que se graduaban de 21, 22 años y tú dices, cabrón, me graduó de 23, 24, ¿qué pasó? ¿Qué onda? Y luego viene la pandemia que encima todos trabajan y tú tratas de emprender y ves que a los que sí. trabajan, pues, o sea, lo que se muestra les va bien, pero tú como emprendimiento o emprendedor no te va bien y te maltripeas y es jodido eso, pero creo que todo nos lleva al inicio, del saber quién eres, del saber a dónde vas, qué te gusta. Creo que te ayuda a calmar todo y importante, que a mí me gusta siempre decirlo, y es difícil, creo, el entender que hay que ir a paso, tiempo a tiempo, Ujú. eh, es lo esencial para lograr, digo, y al final, el hecho de que entiendas de que no importa, ayer veía una entrevista a un streamer español que él trabajaba y contaba ahí en entrevista en un departamento de creatividad del Real Madrid y a los 29 se sale, porque se compra una compu, se sale y dice, ok, me voy a dedicar a hacer streaming. O sea, es lo que yo quiero, es lo que me gusta y donde me siento bien. Y empieza a los 29 años, empezó como hace 2, 3 años. Y ahora es uno de los mejores streamers, tiene un Qué denso. montón de viewers. Y es como que, qué cabrón, o sea, si él a esa edad puede hacer con una Es el del vida, Socas. el choca, sí, sí, justamente. Entonces, Qué es denso. salvaje porque dices, wow, o sea, ¿qué me diferencia él de mí? O sea, nada, en realidad hay oportunidades y a veces lo que nos falta es como más intuición y creencia en nosotros Sí, por mismos completo. para lograr eso y creértela, porque al final es lo que yo me he estado convenciendo. Digo, este año quiero llegar a ser uno de los top, de los podcasts más escuchados al menos del país, y hay que darle. O sea, si con un episodio que sacas no vas a hacer eso, eso lo debes saber. Debes ir puliendo constantemente. Y creo que es algo que a mí me gusta siempre estar en proceso de mejora. O sea, yo a veces sé que me falló el audio y que se escucha horrible, al otro trato de mejorarlo y entender que de la noche a la mañana no pasa nada y que, como tú dices, no importa si hoy estoy así, en 5 años lo que hice hoy me va a dar mejor fruto, voy a estar mejor. Creo que entender eso es lo jodido. Para ir ya terminando, el otro tema que quedaba ahí, y ahí me das tu apreciación rápida, es del famoso qué dirán. Y digo porque al trabajar con videos, al trabajar en redes que se han polarizado bastante, siempre lanzar un producto como un audiovisual de temas, ya sean conciertos, ya sean viajes, ya sea lo que sea, siempre hay un qué dirán, ¿no? Vi que cuando se posicionó Lazo en mayo del pasado, Ujú. subiste un clip también, estuvo bastante bueno. Y me supongo, no sé, tú me dirás que te llegó por ahí algún tipo de crítica o hate o algo así. No lo sé, pero supongo que en un montón de videos que tienes debe haber el que dirán y no sé si cómo lo manejas tú. O sea, ¿te afecta eso? ¿Lo dejas pasar? Y te cuento esto porque a veces escuchaba que siempre que hacemos las cosas bien, una cosa que hagamos mal lo vale por 1000 y nos la Ujú. recalcan por 1000, o nosotros mismos asumimos que esa cosa que hicimos mal borra las 1000 cosas que hicimos bien. Entonces, ¿cómo lo manejas tú y cómo has ido evolucionando? Chuta, sí he tenido muchos comentarios negativos, loco, pero de todo tipo. O sea, hay negativos que se van en un tema personal hacia mí, hay negativos que se van en un tema
de lo que ellos piensan sobre un tema político o alguna cosa así, ¿me entiendes? Como he hecho bastante política, también se puede decir. Entonces me he expuesto full a que mis videos sean como el target de comentarios que son súper fuera de lugar, loco. O sea, lo que yo te puedo decir que me afecten no es algo que pienso todos los días, porque no soy una persona que hace contenido, ¿cómo se podría decir? Conflictivo o un contenido que dé a la polémica, ¿me entiendes? Mi contenido siempre es, o trato de que sea lo más imparcial y que sea siempre como la realidad. Entonces, como que este es mi punto de vista, yo no estoy tomando ningún tipo de partido, porque siento que donde más críticas tuve fue cuando hice el video del paro, que ese sí se viralizó por todas partes, y el de Lazo. Uy, también cuando trabajé en campaña con Velasco se dieron muchas cosas así, pero yo lo que he aprendido a hacer es como a saber reconocer qué es para mí, qué no, ¿me entiendes? O sea, yo leo comentarios de tal vez del man diciendo, pero puto, es que este presidente vale que ni sé qué. Entonces, para mí es como, brother, a mí no me dicen nada, ¿no? O sea, conmigo no es el tema. De ahí cómo se van con un tema técnico de videos y tal vez por ahí son gente que también se dedica a hacer lo mismo. A veces sí me llegan a doler full esos comentarios porque no por la opinión de ellos negativa hacia mí, sino porque muchas veces son errores que yo dejé pasar por alto, ¿cachas? Y que pensé que tal vez nadie se iba a dar cuenta. Entonces, tal vez yo tengo un video en donde digo, bah, tal vez esta parte de aquí no iba tan bien, esta otra de acá, y después veo reflejado lo mismo que yo pensaba en un comentario negativo y digo, o sea, la cagada, ¿me entiendes? O sea, ahí sí me siento como que fallé, loco, de alguna forma así. No es un bajón tan grande, pero sí me afecta, ¿cachas? Entonces, lo que trataba de hacer para que ese tipo de cosas no me pasen es siempre seguir también mi intuición cuando edito, ¿no? Cuando veo esta parte en la edición en donde digo, puta, qué pereza arreglar eso, ¿no? O sea, no, ya está, ¿cachas? ¿Quién se va a dar cuenta? Y lo exporto y lo mando, siempre alguien se da cuenta, ¿no? O sea, de alguna forma alguien tiene el ojo crítico que te dice, brother, eso está aquí, que dice qué, y es como, ahora lo que hago es decir, bueno, para evitarme eso, voy a ver el video una, dos, tres, cuatro, cinco veces hasta que diga, bueno, creo que yo ya creo que está bien. Y si por ahí viene un comentario, más bien en buena hora, ¿cachai? Es decir, bueno, es de algo que no me di cuenta y cojo y cambio, pero que no venga de algo que tú mismo dejaste pasar por alto, ¿cachai? Que ahí es cuando me comienzan a afectar los comentarios. De ahí, en comentarios personales hacia mí, como hate, gracias a Dios nunca he tenido nada de eso. O sea, nunca. Hay gente que a veces se vuelve loca, pero si me pongo a pensar, nunca, no tengo en mi cabeza una memoria de un comentario en específico que me haya afectado de tal manera que hasta ahora me acuerde, ¿cachai? Normalmente todos se quedan en solicitudes que a veces ni leo, ¿no? Entonces, por suerte, de los pocos videos virales que me han salido y que han sido temas sociales, ninguno ha atentado directamente a mi ser, ¿cachai? O a mi talento, por así decirlo. Qué bacán. Qué bacán. El hecho de recibir la crítica como proceso de mejora es lo mejor que podemos hacer con nosotros mismos y con nuestro trabajo, que al final es para eso, para mejorar. Sí, por Con, completo. con esto me quedo, no sé, te quería preguntar algo ya final, así algo rápido. Claro, claro, de una. Me da la duda de que, ¿qué le dirías al David que está acabando el colegio? Y esto que sirva como motivación para quien escuchó hasta este Wow. punto y se dedica o quiere dedicarse a algo audiovisual o en general. Pero ¿qué le dirías tú a ese David del colegio? Oye, bro, esto, por favor. Puta, o sea, la verdad es algo que, bueno, no sé si está tan buen pensamiento tratar de conseguir algo que se dio después, tratar de conseguirlo antes, porque un regret un poco grande que yo sí he sentido es que yo empecé a hacer videos muy tarde en comparación a la gente que lo está haciendo ahora. Casi la mayoría de los filmmakers que yo conozco que son buenos y que son internacionales empezaron a hacer esto a los 18, 19, 20. Y no es gente joven, o sea, tampoco es gente que ahorita tiene 22 o 23, sino es gente que tiene 31, 32. Y los brothers estuvieron metidos en el tema audiovisual desde hace años, ¿cachas? Desde que eran adolescentes. Yo, la verdad, mi papá siempre tuvo una cámara y siempre estuvo metido en la fotografía, pero yo nunca le vi a la fotografía como algo que me gustaba o algo que decía, wow, la cámara, quiero la cámara. O sea, mucha gente, filmmaker, es como yo ando cargando la cámara desde los 10 años, desde los 12 años. Yo no soy uno de esos casos. A mí la cámara me cayó a los 25 y yo no sabía ni siquiera cómo usar. Entonces, o sea, para mí fue como un tema full iluminador, por así decirlo. Pero lo que le diría al David de esa edad es
es que no pierda tanto el tiempo, loco. Tal vez que se dedique a... Es que chuta, es complicado, loco. Es complicado tratar de exigirle una conciencia que está mucho más atrás, algo que solo puedes entender después. Entonces, como tema realista, si me encuentro con el David del pasado, solo la abrazaría, ¿me entiendes? Como que por empatía a todo lo que viene después, loco, y por sentir esa conexión de decir, brother, tranquilo que lo que sea que vayas a hacer, en realidad te va a llevar a un camino en el cual todo va a estar bien, ¿cachas? No cambies nada de ti, solo sigue siendo lo que eres porque gracias a este pelado es que pude estar ahorita aquí, ¿me entiendes? Entonces, cambiarle algo a este man, ese David es un crack, bro. Entonces yo le agradezco full haber sido tan constante y tan disciplinado en algunas cosas que tal vez ahora no soy, pero que en ese tiempo fueron esenciales para que me pase todo. Qué bacán. Me quedo con eso. Qué bueno. Estuvo buena. Muchas gracias por caerle, por darte este tiempo. Te quito Uy, más. no, Fer, qué va. A ti, loco, gracias. Y nada, toda la gente que llegó hasta acá, gracias por el aguante y nos vemos la otra semana en otro episodio. Bye. Bye, amigos.